8:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mariano Rafael Grossi. Él es de origen argentino, porteño de Buenos Aires, y él ha venido a una visita de altísimo nivel. Precisamente, él empieza hoy su jornada aquí en la revista de Opinión Democracia. Hoy tiene previsto reuniones con la señora canciller Gabriela Sommerfeld, con la ministra de Energía Inés Manzano. Tendrá un encuentro con el señor presidente de la República y también va a hacer algunas visitas, visita al hospital a Carlos Andrade Marín del Seguro Social Ecuatoriano, una reunión en la Escuela Politécnica Nacional y reunión sobre la cooperación de la organización con las Islas Galápagos. Una agenda intensa en la que queremos explotar, al menos desde el punto de vista del aporte que da la Dirección General del Organismo Internacional de Energía Atómica. En primer lugar, bienvenido. ¿Cómo le va al Ecuador? Bueno, en primer lugar, un placer, un enorme placer estar de vuelta en Ecuador, que es un país que quiero muchísimo, Quito, y empezar con usted, que es, creo, la mejor manera, porque es la manera de hablarle directamente a la gente, a los ecuatorianos, de lo que estamos haciendo acá, y que tiene que ver mucho con la agenda que usted describió, porque obviamente va desde el arco político, hablando con el señor presidente, pero también muchas cosas técnicas que este organismo, que parece un poco raro, un poco lejano para las preocupaciones de un país sudamericano, pero que sin embargo está muy vinculado a la actividad cotidiana, porque nosotros, por ejemplo, cooperamos mucho en materia de salud, todo lo que es la medicina nuclear, ¿no? La oncología, la radioterapia. Cooperamos mucho con el Ecuador en materia de protección del medio ambiente. Usted mencionó las Galápagos, ustedes orgullosamente tienen uno de los patrimonios mundiales geográficos más bellos y prístinos de la humanidad en las Galápagos, y ahí estamos ayudando y mucho a preservar ese medio ambiente. Estamos ayudando en materia de alimentación. Lo nuclear no se agota, y de eso también vamos a hablar, en la energía nuclear, sino que también tiene una cantidad de derivaciones en lo que se llaman las aplicaciones de la tecnología nuclear, que son justamente la aplicación de las radiaciones para la salud, para la protección del medio ambiente, para la erradicación de insectos y pestes. O sea, hay una cantidad de actividades que tienen que ver con la economía y con la vida de la gente, y por eso que es tan importante para mí estar aquí hoy y hablar de qué estamos haciendo en el Ecuador y qué es lo que seguiremos haciendo. Bueno, ¿y qué es lo que hacen en el Ecuador, especialmente en esta contribución, por ejemplo, con esta tecnología de punta, con lo que entregan desde la energía atómica? Por ejemplo, vamos capítulo por capítulo. Si hablamos de salud, nosotros damos capacitación, tecnología, hemos donado mamógrafos, hemos donado y estamos adquiriendo equipos muy sofisticados de tomografía computada, estamos entrenando personal en el hospital, en el HCAM y en otros hospitales del Ecuador. Estamos contribuyendo a la diseño de un plan nacional en materia de cáncer. Si vamos a otras actividades, por ejemplo, a través de equipos de irradiación de cobalto 60, a través de eso logramos proteger productos alimenticios. Usted sabe que a través de la irradiación de productos alimenticios, de granos, de semillas, de productos ya cosechados, uno evita que ellos se malogren y que se pierdan millones y millones de dólares en productos exportables. Estamos ayudando también a la erradicación de la mosca del Mediterráneo, de otros insectos que son tremendamente dañinos para la economía. De modo tal que hay un arco de actividades muy concretos. No se trata acá de hablar de políticas o de declaraciones, sino de cosas muy, muy, muy concretas. Tecnología que estamos transfiriendo, equipos que estamos transfiriendo, entrenamiento que estamos dando. ¿Cuánto
avanzado la ciencia para combatir las enfermedades, especialmente terminales? Bueno, en materia de cáncer, digamos, que es una de las actividades más importantes que se desarrollan en el mundo y que se benefician de la radioterapia. Usted sabe, todos hemos de alguna manera sido en nuestras familias afectados por el cáncer. Algún amigo, algún familiar. Usted sabe que el cáncer se trata de 3 maneras. Se trata con cirugía, se trata con quimioterapia y con radioterapia. La mitad de los pacientes en el mundo que tienen cáncer necesitan radioterapia. Y la realidad es que los países, en particular los países en vías de desarrollo, como los nuestros, no tienen todas las capacidades que tendrían conforme a la cantidad de casos de esa patología que existen en el país, en los países. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos a través de un programa que yo he lanzado hace un par de años que se llama Rayos de Esperanza, los rayos de la irradiación, que se desarrolla en África, en Centroamérica, en Sudamérica, sobre todo, y en algunos países del Asia también, es de ampliar esas capacidades de radioterapia para bajar la mortalidad. Usted sabe que la mortalidad en materia de cáncer está en aumento en el mundo. Estamos llegando a cifras para los años 2040, 2045 de 40 millones de casos y 20 millones de muertos. Es decir, la mitad de las personas que tienen cáncer mueren. Pero tenemos cánceres, me refiero, por ejemplo, al cáncer de mama en el caso de las mujeres, al cáncer de próstata en el caso de los hombres, cuello de útero en el caso de las mujeres, que son cánceres perfectamente curables. Y donde yo vivo, por ejemplo, yo no vivo en la Argentina, yo vivo en Austria, en Viena, que es donde tiene la sede este organismo internacional. Nadie se muere de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que tienen las capacidades que nosotros le estamos dando al Ecuador hoy y a otros países. Tienen las capacidades de diagnóstico y de lo segundo que viene después del diagnóstico, que es el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí está esa diferencia, ese delta que nosotros tenemos que llenar, que tenemos que colmar. Ahora, ¿es fundamental el diagnóstico, tratamiento y la prevención en salud, que es fundamental? Es fundamental. Ahí estamos en la parte de imágenes médicas y que es la parte de diagnóstico y prevención. Cuando las mujeres pueden hacerse sus mamografías, por ejemplo, y no me refiero a Quito, me refiero a zonas más alejadas, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener una visión federal de los países, una visión regional, y eso es lo que trato de hacer, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Donde si hablamos de Quito, de Buenos Aires o de Sao Paulo, no hay problema, ¿verdad? Pero sí lo hay, pero exagerando un poco. Pero cuando vamos a otros lugares... ¿Qué pasa al interior? Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué acceso al tratamiento tienen las personas? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, una mejor dispersión de la tecnología. Tenemos en el Ecuador, usted está visitando hoy, las capacidades y la tecnología adecuada al primer nivel. Las tienen, pero necesitan mucho más. Y eso es lo bueno para nosotros. Porque hay una dinámica tan cambiante. Exactamente, una dinámica cambiante. Hay otros países, por ejemplo, en los cuales yo trabajo mucho, en el África, por ejemplo, y también en Centroamérica y algunas partes de nuestra subregión, en Sudamérica, donde no existen las capacidades. Porque por más que usted, eso a veces, usted sabe, en materia de cooperación al desarrollo, a veces los países están desesperados por tener equipos, pero si usted no tiene radiólogos, tecnólogos, médicos, cancerólogos, no sirve para nada eso. Y lo que hay que apostar es a las capacidades humanas, a la capacidad de dar entrenamiento. Y eso también para nosotros es algo muy, muy importante. Y la operatividad de los equipos. Porque evidente. A veces puede suceder que se contrata equipos del robot, sí. y simplemente a veces se paraliza por cualquier cosa, algún insumo, por ejemplo. Evidentemente. Por ejemplo, este es el caso, yo le mencionaba hace un ratito, el caso del irradiador que está en el Instituto Tecnológico Nacional, Politécnico Nacional, que es una máquina importantísima, a la cual hemos por así decirlo, le hemos recargado el tanque de combustible. Y con esas máquinas usted puede irradiar alimentos, esterilizar insumos médicos, farmacéuticos, y sin embargo son equipos bastante simples que en muchos países no se tienen. Y esto va a lo que usted apuntaba, que es a la capacidad de mantenimiento y funcionamiento de los equipos. Ese es el gran, a veces, talón de Aquiles
en los países en vías de desarrollo, donde tenemos ciertas capacidades, pero las máquinas a veces no son bien mantenidas, no existe la capacidad técnica. Entonces tenemos que tener esa doble vía, de lo tecnológico. Yo le doy un equipo lustroso y magnífico, pero tenemos que asegurar que ese equipo siga sirviendo a la gente por 20, 30 años. Claro, y no solo el mantenimiento técnico, los insumos, sino también la capacitación para los operadores de estos equipos. Evidente, y eso es entrenamiento, y hacemos mucho de eso, y nosotros estamos desarrollando un modelo a través del cual tenemos países, digamos, como polos subregionales que están ayudando. Por ejemplo, si hablamos de nuestra región, estamos trabajando mucho con los países que tienen un poquito más que los otros, digamos Argentina, Brasil, México. Entonces ellos me ayudan a dar más. Les damos un poco más a ellos y ellos pueden ir a un país vecino. Saquémoslo de la región para no hacer comparaciones que a veces son odiosas. Si yo hablo de Níger, en el África, bueno, tengo ahí cerquita Marruecos. Y los marroquíes, que sí tienen un poco más, que son más parecidos a nosotros, a países medianos, digamos, de medianos ingresos y que tienen ciertas capacidades, esos países pueden multiplicar. Recibir pacientes en una primera instancia, entrenar, porque es mucho más fácil para un marroquí ir a Níger o a un país vecino. Es mucho más fácil para los chilenos recibir a un centroamericano para que se entrene. Son redes de solidaridad tecnológica que estamos generando. Siendo importante el tema de la salud, el equipamiento, la capacitación, también quisiera abordarle, aprovechando su presencia aquí, el tema de las políticas y acciones dirigidas a asegurar la paz y seguridad internacionales. Así es. Como el desarme nuclear, por ejemplo. Así es. ¿Qué se está haciendo? Estamos en un mundo volátil. Estamos en un mundo muy fragmentado y el Organismo Internacional de Energía Atómica, entre sus misiones y función, tiene la de prevenir la proliferación de armas nucleares, es decir, que además de los que tienen armas nucleares no haya más, agravando la situación internacional que es tan delicada, como acabo de decir. De ahí el papel muy importante, por ejemplo, que nosotros tenemos en la resolución de temas como el del programa nuclear de Irán, que es ahora un tema muy candente, que usted estará siguiendo seguramente cotidianamente, en donde estamos tratando de asegurar que todas las actividades nucleares en ese país, que es un país muy importante y con muchas capacidades, no sean derivadas al desarrollo de armamentos nucleares, o la situación entre Rusia y Ucrania. Entonces nosotros, y yo personalmente, estoy muy involucrado en las tratativas con relación a la resolución pacífica y diplomática de un aspecto del conflicto, que es el que tiene que ver con Chernobyl y el que tiene que ver con la planta nuclear de Zaporilla, que es una planta nuclear, usted lo habrá visto en algún momento, que ha sido ocupada por las fuerzas rusas y que era una pieza fundamental en la infraestructura energética de Ucrania, porque aportaba nada menos que el 20% de la energía de ese país. Hoy por hoy, esa gran instalación nuclear se encuentra nada menos que en la línea del frente, ¿verdad? En la línea donde rusos y ucranianos casi se miran a los ojos. ¿Puede usted imaginar el dramatismo, la volatilidad, el peligro de esa situación? Yo personalmente he cruzado 5 veces la línea del frente. Tenemos un equipo de expertos de la OIEA en la central nuclear para evitar que haya un accidente. Ahora, no solo el desarme nuclear, sino la no proliferación y control del uso pacífico de la energía nuclear en el actual escenario internacional, caracterizado por la conflictividad en medio de estas potencialidades. Es por eso, es muy cierto lo que usted dice. Estamos en un mundo donde justamente tenemos esta alta conflictividad y tenemos que evitar que, además de los países que ya tienen armas nucleares y que deberían deshacerse de ellas, pero esa es otra historia y no estamos en este momento cerca de eso, tenemos que evitar que el problema se haga más grande. Imagínese usted por un momento, con todos estos conflictos regionales que hay, las tensiones regionales que hay, si en vez de tener un puñado de países con armas nucleares tuviésemos 15 o 20 o 25, yo le puedo garantizar que estaríamos viendo el uso de armas nucleares de manera regular, con con todos los efectos sobre la salud y lo dramático que podría implicar esta situación. Por eso es tan importante que reforcemos esa normativa internacional, y el brazo operativo de esa normativa internacional es el OIEA. Ahora,
En esta carrera de armas nucleares, si Irán, que ha sido un problema, hace nuevas armas que hay que parar, simplemente esto genera que otros países intenten hacer a lo mejor armas mucho mejores. Así es exactamente así. Es un efecto de dominó, como se decía hace unos años, ¿no? Donde, y ya se ha dicho esto, han habido líderes internacionales muy importantes de países que no están muy lejos de Irán, que han dicho que tomarán acción directa sobre Irán si Irán se dotase de un arma nuclear, o que desarrollarán ellos mismos armas nucleares, de modo tal que es una situación de una enorme gravedad. Si nosotros no logramos contener esta situación, no logramos viabilizarla por vías diplomáticas y pacíficas, estamos viendo lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Oriente Medio todos los días. Agréguele usted a eso, añádale usted a esa receta armas nucleares. ¿Y cómo detectar para prevenir que no crezca este desarrollo de armas nucleares? Para eso es que la comunidad internacional, todos nosotros, incluido el Ecuador, que fue un miembro originario, nos dimos este organismo en el año 1957, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que surge de una idea. El entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower, va a la Asamblea General de los de las Naciones Unidas, y hace un discurso muy famoso donde habla de los átomos para la paz. Y dice, tenemos que crear una agencia, un organismo que nos permita controlar que esta tecnología, que puede hacer tanto daño y puede ser tan destructiva y terminal, sea utilizada para la paz también. Y para eso se creó este organismo que hoy por hoy inspecciona. Nosotros, además de todo lo que le conté hasta ahora, somos un equipo de inspectores que inspeccionamos todas las instalaciones nucleares en el mundo, para asegurarnos que el material nuclear que hay ahí, el uranio enriquecido que hay ahí, que se puede utilizar para generar energía, para curar pacientes de cáncer, pero también para fabricar armas nucleares, no sea desviado a esos fines. Doctor Rafael Grossi, ahora, no solo el tema de las armas nucleares, sino también usted va a reunirse hoy con la ministra de Energía, Inés Manzano. Sí. El desarrollo de energía alternativa, ¿cómo ve usted esto? Bueno, yo creo que se está viendo en el mundo un enorme interés por la energía nuclear. Usted sabe, la energía nuclear en el mundo no es la mayoritaria, pero es importante, sobre todo en los grandes países industriales, donde ocupa aproximadamente el 20% aproximadamente de las capacidades energéticas. En nuestra región, solamente Brasil, Argentina y México tienen centrales nucleares, pero otros, incluido Ecuador, podrían también tenerlas. En particular ahora porque tenemos un desarrollo muy interesante y que es muy apto para su aplicación en Ecuador, que es de las pequeñas centrales nucleares. Hay centrales nucleares modulares, más pequeñas que las tradicionales que existen, que son mucho más accesibles en cuanto a su precio, mucho más modulares en cuanto a su instalación y desarrollo, y vamos a estar hablando de eso hoy con el presidente y con la ministra. ¿Y una central nuclear, los costos y cómo se desarrolla? Justamente, en primer lugar, lo que hay que tener son las capacidades humanas. Ecuador tiene un núcleo de ingenieros, ingenieras y técnicos que debe crecer también, para que el país, si toma esa decisión en un momento dado, en 4, 5, 6 años, tenga la capacidad de hospedar una central nuclear que pueda ser operada eficazmente. De modo tal que aquí existe la base, el germen posible. Y ya estoy adelantándome para su audiencia lo que vamos a estar discutiendo hoy. Vamos a estar lanzando muy pronto programas de formación en materia de operación de centrales nucleares aquí en Ecuador. Y los costos son costos mucho más reducidos a los de las grandes centrales. Por ejemplo, le doy ejemplos para que una gran central nuclear de 1.200 megavatios, ustedes tienen 8 gigavatios de capacidad instalada en todo el país. Imagínense, es muchísimo. Una central así puede costar $10.000 millones. Una central nuclear pequeña, modular, que puede alimentar toda una región,
puede estar en la mitad de eso o menos, con lo cual las capacidades de financiamiento comienzan a ser factibles, comienzan a ser atractivas. Ya no es una cosa solamente para los más grandes y más ricos de este mundo, sino que es algo que los países de renta media podemos empezar a aspirar a tener también. ¿Y cuál es el beneficio, costo-beneficio de tener una central nuclear? Pequeña o mediana. Primera cosa muy importante en este mundo donde el problema del cambio climático es tan importante. La energía nuclear es una energía limpia, es una energía que no tiene emisiones de dióxido de carbono, o como se dice más vulgarmente, gases de efecto invernadero. Esto es muy importante en un país con la biodiversidad tan maravillosa como tienen ustedes aquí. Esto es muy, muy importante. Por otra parte, es una energía que es muy estable. Le pongo otro ejemplo. Este país, que tiene una base energética bastante sesgada hacia la hidroelectricidad, ha sufrido mucho en los últimos años, porque justamente la hidroelectricidad, que es una energía tradicionalmente considerada como muy estable, ha dejado de serlo por fenómenos como el cambio climático. Llueve menos. Lo tuvieron ustedes aquí, se tuvo en la Cuenca del Plata, Brasil, Argentina, Paraguay, con las grandes centrales hidroeléctricas que estaban secas. La energía nuclear da una enorme autonomía, porque las centrales nucleares funcionan 60, 70, 80 años. Mire, en mi país, la primera, que fue el primero que desarrolló la energía nuclear en nuestra región, la primera central nuclear que hoy funciona fue inaugurada en 1974. Acuérdese donde estábamos usted y yo en el año 74, y ahí está funcionando. Hay centrales nucleares de los años 60 en Europa que están funcionando. Por lo tanto, ¿qué le da? Le da previsibilidad, le da autonomía. No depende usted de nadie ni de nada, ni de que haya sol o que llueva, o que haya viento, o que deje de haberlo. Por lo tanto, es eso lo que ha provocado este gran interés que hay ahora en todo el mundo. Lo veo cuando yo viajo por el mundo, en el África, en países que tienen muchísimo menos que Ecuador, donde están diciendo, director general, ayúdenos a nosotros también beneficiarnos de la energía nuclear. Por lo tanto, es algo que me va a dar mucha satisfacción comenzar a hablar, a planificar, a pensar, para que de aquí a algunos años, ¿por qué no?, podamos estar inaugurando en Ecuador una central nuclear. Usted nos ha hablado de los beneficios de la energía nuclear. ¿Tiene sus riesgos? Toda actividad industrial tiene riesgos. Y en general, la energía nuclear tiene una mala imagen. Y a mí me gusta hablar las cosas con mucha claridad. Por accidentes como el de Chernobyl, yo lo mencionaba recién. O Irán asusta, central nuclear de Irán. Justamente, y a lo que voy es que nosotros tenemos 400 centrales nucleares, más de 400 centrales nucleares funcionando en el mundo sin ningún tipo de problema, controladas por el OIEA, y la tasa de riesgo de la energía nuclear, que es al final lo que miran los banqueros, ¿no?, los planificadores energéticos, los políticos, que es lo que deben estar mirando. La energía nuclear... Riesgo-beneficio. Exactamente. La energía nuclear es más segura que muchas energías renovables. Midiéndolo, perdóneme usted un poco la crudeza de lo que voy a decir, por la tasa de mortalidad que ha generado. Cuando uno ve el rango histórico, porque opinar se puede opinar, ¿no? Y la gente puede tener ideas en su cabeza de que lo que es peligroso, lo que no es peligroso. Entonces vamos a las cifras, vamos a las estadísticas, y cuál es el récord de seguridad de la energía nuclear, que es altísimo. Por eso pero para eso hace falta control, hace falta monitoreo, hace falta una autoridad nuclear ecuatoriana bien fuerte. Ahí volvemos al tema de salud. ¿Cuánto ha contribuido la energía nuclear precisamente para combatir enfermedades terminales? Exactamente. Y en las actividades económicas, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Un tema final, por ahora, agradecer su presencia en la revista de Opinión y Democracia. Tendrá un encuentro también en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, que tiene sede en Quito. Exacto. Tiene que ver con todo lo que charlamos. Tiene que ver con esto, porque OLADE
como organismo de nuestra región y con sede aquí en Quito, trabajamos muy bien con OLADE. OLADE es un organismo de coordinación de políticas, no es un organismo que haga centrales nucleares o centrales hidroeléctricas, pero que es muy importante en la coordinación de políticas. Y el hecho que OLADE y su secretario general y su equipo estén interesados en trabajar con nosotros es ya un indicador de que a nivel de la planificación energética en nuestra región estamos mirando por qué este factor tan importante en la energía de muchos países en todo el mundo tiene que estar en apenas un puñado de países latinoamericanos o sudamericanos. Todos podemos acceder a ella. Bien, un gusto recibir en la revista de Opinión Democracia al señor director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mariano Rafael Grossi. Gracias por abrir su agenda, su primera actividad en Quito, aquí en la revista de Opinión Democracia. De la mejor manera, conversando con usted y hablándole a los ecuatorianos y ecuatorianas de por qué estamos acá. Muchas gracias, muy amable. Gracias. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ministro del Interior, John Reinberg, y las actividades en materia de seguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.